Liberia es un pequeño país ubicado en la costa oeste del continente africano y es actualmente uno de los países más pobres del mundo, con aproximadamente el 80% de su población viviendo bajo la línea internacional de pobreza. Un desacuerdo de opiniones en la distribución del poder llevó a un conflicto y dos guerras civiles que le procedieron. Aunando al conflicto, sobre todo durante la Segunda Guerra Civil, se desató una serie de abusos que amenazaron la vida de los habitantes de Liberia. Terrorismo, asesinato, esclavitud laboral, esclavitud sexual, violación, incluso canibalismo, son solo algunos de los crímenes cometidos contra la población y de los cuales se les acusa al líder del movimiento, Charles Taylor, de perpetuar durante la Segunda Guerra Civil. Solamente en las últimas 2 décadas, 7 países africanos entre los que se encuentran Sierra Leona, Costa de Marfil y, por supuesto, Liberia, han sufrido brutales conflictos civiles, parcialmente financiados por los llamados diamantes de sangre. El término se usa para resaltar las negativas condiciones del proceso de extracción y del comercio de diamantes en ciertas áreas, y así etiquetar el diamante como proveniente de dicha área. Estas piedras intensificaron las guerras civiles, al financiar a los militares y los grupos rebeldes, quienes también luchaban entre sí para controlar el territorio rico en diamantes. Liberia fue la única ocupación estadounidense en África y fue originalmente usada para reubicar a los esclavos liberados en Estados Unidos. Su constitución se escribió en Washington y su capital, Monrovia, fue nombrada así por el presidente James Monroe. Entonces, los nuevos habitantes de Liberia hallaron en los métodos de agricultura aprendidos en Estados Unidos una manera de esclavizar a los nativos liberianos. Esta comunidad fue denominada Américo-Liberiana y se convertiría más tarde en la razón de conflictos civiles. Liberia fue la primera república africana en proclamar su independencia de Estados Unidos en julio de 1847 y logró mantenerla durante la ocupación europea. A través de las décadas, el gobierno oligárquico de Liberia logró mantenerse relativamente estable, siendo este el partido Whig auténtico quien se había encargado de gobernar Liberia desde su fundación. Tras la elección del presidente William Tolbert en 1971, las cosas comenzaron a complicarse debido a la inconformidad de la población liberiana por su administración. El factor que detonó una lucha contra el gobierno de Tolbert en 1979 fue el rumor sobre el aumento del precio del arroz. Esta lucha se le conoció como las revueltas del arroz. La respuesta del presidente fue una serie de actos de brutalidad en contra de las fuerzas opositoras, desencadenando así una crisis económica en el país. Samuel Doe aprovechó el descontento del pueblo y logró unificar una fuerza opositora que derrocó al presidente Tolbert en 1980. Tras el derrocamiento de Tolbert, Doe se proclamó líder del territorio y del Consejo de Redención Popular, quien gobernaría Liberia los siguientes 5 años. Sin embargo, Doe cometió el mismo error de actuar de manera represora que su predecesor, y se encargó de reprimir cualquier intento de derrocamiento. Unos años más tarde, se unirían Charles Taylor y su compañero Prince Johnson a la contienda política. Ambos habían sido educados en Estados Unidos, y algunos dicen que fueron apoyados por el gobierno estadounidense buscando el propósito de derrocar a Doe de su puesto. Tras una serie de enfrentamientos, Doe fue derrocado, capturado y asesinado. Como se volvió costumbre, Taylor se encargó de tomar el lugar de Doe. Entre junio y agosto de 1990, Taylor estableció acuerdos para la explotación de los recursos naturales de Liberia, recursos que se habían introducido en los intereses europeos. Las relaciones de naturaleza y carácter ilícito en la madera, el caucho, el oro y los diamantes, incluidos los diamantes de la vecina Sierra Leona, serían cruciales para sostener los esfuerzos bélicos de Taylor y prolongar el conflicto. La sospecha de la subregión de África Occidental, especialmente Guinea, Sierra Leona y Costa de Marfil, era de que las armas para el comercio de diamantes ilícitos de Taylor podrían desestabilizar aún más el territorio. Durante el gobierno de Taylor, gran porcentaje de la población fue obligada a realizar trabajos forzosos en los procesos de explotación de recursos naturales. Gran parte de la mano de obra forzada era destinada para la extracción de diamantes. A mother with a child came to see me, a 6-year-old daughter without a hand, bandaged. I could see that the mother also had an amputated hand. Then she said that they had threw her daughter's hand to the dog.
For me, it was something that I could not survive. Las condiciones en las que se realizaban las extracciones eran inhumanas y los intentos por contener las enfermedades eran inexistentes. Para procurar la obediencia de los esclavos, fueron utilizados métodos extremos tales como las mutilaciones, fusilamientos, violaciones, tortura y otros tratos degradantes. Another girl came. The rebels attacked her village when she was 8 years old. They tried to kill her. They tried to kill her father in front of her. So when she began to cry, they said to her that she could not cry. So they melted plastic and dropped her into her eyes. So she lost her sight. La intransigencia de Taylor condujo a la imposición de sanciones obligatorias contra Liberia y a las personas involucradas en el comercio ilícito de armas y diamantes, incluidos los colaboradores cercanos del presidente que se beneficiarían de las transacciones ilícitas que implican la explotación de los recursos naturales de Liberia. La regla de Taylor señala la continuación del gobierno autoritario en Liberia, dejando un legado de mal gobierno, malversación administrativa, corrupción, intimidación e intolerancia a la oposición, amenazas, torturas, actos terroristas contra la población y ejecuciones sumarias que recuerdan a su predecesor, el presidente Samuel Doe. A young girl approached to me whose hand had been cut off by 2 boys, and she said, "I cannot forget what happened to me because my body reminds me every day that I had been abused, but I can forgive." And I do forgive. Los diamantes son pocos, de baja calidad y tienen un precio de 25 a $50 por quilate en el mercado mundial. La mayoría de los diamantes exportados desde Liberia se extrajeron en otros lugares, principalmente en la vecina Sierra Leona, pero también en Rusia y Angola, o se introdujeron de contrabando en Liberia para ingresar a la corriente internacional de comercio con el nombre de Liberia. Durante los 14 años de guerra, más de 200.000 liberianos murieron y aproximadamente otro 1,5 millones fue obligado a abandonar su hogar. La guerra terminó en octubre de 2003, cuando las Naciones Unidas y militares estadounidenses intervinieron para mitigar los movimientos rebeldes en Monrovia. Charles Taylor fue juzgado y sentenciado a 50 años de prisión en abril de 2012 por 11 cargos relacionados con crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad y otras series de violaciones a las leyes internacionales humanitarias cometidas entre noviembre de 1996 a enero del 2002. Para hacer frente a este problema, en 2005 la ONU aprobó un sistema de certificación del proceso de Kimberley, el cual se basa en la etiquetación de diamantes libres de conflicto. Algunos países aprovecharon esta coyuntura para presentarse como proveedores fiables de diamantes. Sin embargo, los casos de abuso laboral no han terminado. Hasta el día de hoy, hay miles de personas que a causa de la difícil situación económica ganan su sustento diario a partir de la extracción de piedras preciosas. So we take your hands. No more hands, no more voting. Shouting. Spread the word. The Revolutionary United Front is coming. Are you here? Bring it forward! Bring it forward! Long sleeve, short sleeve. Chop it! Hold on, wait! No, this one. Look at him. Put him in the truck. Bring him to the mines. He can walk. Move. Next one.